Buenísimo. Bueno, gracias a todos de vuelta por venir. No sé si nos ven a los dos. Yo soy Ignacio Caro y Juan Pablo González. Y estamos empezando el evento de 2 días, hoy y mañana, de experimentos y evaluación de impacto. Quisimos arrancar el evento con una presentación como muy general para introducir como la terminología y la lógica de los experimentos, porque después en muchas de las otras charlas van a ver ejemplos de estos temas, entonces como para hacer la introducción general. Primero, vamos a arrancar presentándonos. Bueno, yo soy Ignacio Caro, él es Juan Pablo González y también tenemos a Julián Leona que está acá con nosotros. Los tres estuvimos en la organización del evento, los tres somos economistas de acá de Económicas de la UBA. Los tres damos clases acá y Juan Pablo es investigador del IEP, Juli es subsecretario de investigación en la facultad y yo soy científico de datos por mi parte. Vamos a arrancar con la intro. Eh, en principio, bueno, así como un repaso de un tema general, el método científico, bueno, sabemos que tenemos hipótesis, que buscamos validarla con evidencia, con datos, y eso es un proceso iterativo, y así de esa manera vamos construyendo el conocimiento científico, ¿no? Y un poco vamos a hacer esta distinción entre observaciones y experimentos. En general, tenemos como más la idea de que la experimentación por ahí la asociamos a otras disciplinas, ¿no? Como la agricultura, la medicina, ¿no? En agricultura se empezaron a usar experimentos como los conocemos ahora, de manera más formal en los 20, los 30, en medicina más en los 40, los 50, los ensayos clínicos como los conocemos ahora. Pero en economía, en general, o históricamente, se usaron más datos y estudios observacionales, ¿no? O sea, datos que ya existen y bueno, analizar esos datos, ¿no? En las últimas décadas creció como el rol del enfoque y los métodos más experimentales, y esa es la idea de este evento, ¿no? Una de las ventajas que tiene es que nos va a ayudar a establecer una relación causal y a aislar esos efectos causales de otro tipo de efectos. Como les decía, esto creció más en economía en las últimas décadas. Y nosotros todo el tiempo vamos a estar viéndolo desde en dominios distintos, ¿no? O sea, por un lado, academia, políticas públicas. Por ese lado hubieron muchos avances que tuvieron que ver con todo el surgimiento y el crecimiento de behavioral economics, por un lado, y también toda la preocupación, la inquietud por las políticas basadas en la evidencia. Eso es en ese mundo, ¿no? El mundo de las políticas públicas. Y después, del otro lado, del mundo de los negocios, esto vamos a ver un poco más con el otro Juan Pablo González de Mastercard en la charla de mañana. El mundo de los negocios, de las empresas, ¿qué estuvo pasando? Estuvo pasando que hubo mucha digitalización, o sea, hay mayor volumen de datos, menores costos de procesamiento y de almacenamiento, y surgieron muchas herramientas que permitieron eh, ejecutar estos experimentos y evaluarlos de una forma mucho más fácil. Y además toda la presión de la competencia y los cambios organizacionales dentro de las empresas favoreció mucho la adopción de estas técnicas dentro de las empresas. Ahora vamos a arrancar un poquito con algo de terminología y de la lógica que vamos a estar usando en todas las otras charlas. Por un lado vamos a tener un experimentador, que puede ser bueno, una persona o una institución, ¿no? Quien controla, quien ejecuta ese experimento. Del otro lado vamos a tener unidades o sujetos experimentales que pueden ser distintas entidades, ¿no? Pueden ser personas, en un montón de casos van a ser personas físicas, pero podrían ser otro tipo de entidades, pueden ser tiendas o sucursales, o pueden ser áreas geográficas enteras. Eso va a depender del experimento, de la pregunta, de varias cosas. Y después tenemos el resto del contexto del mundo que pueden afectar a los resultados, ¿no? Del lado del experimentador va a ser quien es
quienes apliquen un tratamiento o una intervención o un estímulo. En experimentos hay mucha terminología y también mucha de la terminología viene de distintas disciplinas, por ahí alguna viene más como decíamos, ¿no? Más de la economía, otra de medicina. Entonces, por ahí también esta era la idea, ¿no? Como aclarar toda la terminología y por ahí muchos sinónimos, eh, que hay muchas palabras, muchos términos que significan lo mismo y está bueno por ahí aclararlo como una introducción. Y entonces, los tratamientos que nosotros apliquemos van a tener, sí, sí. Vamos a tener factores, que es cada una de las cosas que podemos ir manipulando. Por ejemplo, en la agronomía podría ser, no sé, un factor podría ser fertilizante, otro factor podría ser, no sé, frecuencia de riego, por ejemplo, son cosas distintas. Y los niveles son, bueno, los niveles de cada uno de esos factores que podemos ir manipulando, ¿no? No sé, medio, alto. Del lado de las unidades experimentales, vamos a tener una variable de resultado o de interés o de respuesta o un outcome, ¿no? Que es lo que nos interesa mover. Y después nos vamos a preguntar si este tratamiento o esta intervención tiene un efecto sobre esa variable, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que tenga un efecto sobre esa variable de respuesta. Y entonces nos vamos a hacer preguntas, muchas de estas preguntas son básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿el tratamiento tuvo un efecto sobre la variable de resultado? O también podemos preguntarnos, ¿podemos detectar una diferencia en la variable de respuesta, ¿no? O sea, en el grupo de tratamiento, comparando con un control o con un contrafáctico, y que esa diferencia sea atribuible al tratamiento. También otra pregunta que podemos hacernos, que es equivalente, es si la evidencia respalda la hipótesis de que hubo un efecto o un impacto sobre esa variable, ¿no? Bueno, muchas veces en las empresas también se le dice incrementalidad o lift a ese impacto o ese efecto en la variable del resultado. También nos vamos a preguntar si el experimento es concluyente, ¿no? O sea, eso tiene que ver más con la significatividad estadística. Después también podemos tener un montón de características individuales que pueden llegar a afectar a la variable de resultado, bueno, o nuestra estimación del efecto. Y después tenemos un montón de otras variables del contexto que pueden llegar a afectar, ¿no? O sea, estacionalidad, pueden haber millones de variables que podrían llegar a afectar y uno tiene que tenerlas en cuenta eh, al momento de buscar estimar ese efecto. Por el lado de cómo estimamos este efecto, vamos a tener distintos métodos de estimación, que bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, es para largo, eso lo pongo Juan Pablo en ese curso, es para un curso entero, pero hay varios métodos de estimación que bueno, son más o menos apropiados dependiendo del problema, de los datos, de cómo haya sido el experimento. Pero bueno, lo que nos importa de los métodos de estimación es que tengan una validez interna, o sea, que esa estimación no tenga un sesgo, y la validez externa, o sea, que se pueda generalizar por fuera de esa muestra sobre la que hicimos el experimento. Y por el lado de la significatividad, lo que nos interesa no es solo la significatividad estadística, sino también la significatividad práctica o la magnitud o el tamaño del efecto que estamos estimando, ¿no? Que tenga sentido. Y después también otra cosa que nos va a estar preocupando de un experimento es el costo y la costo-efectividad, ¿no? O sea, comparando la efectividad con el costo. Eh, En general, o sea, cuando nosotros hablamos de efecto, en general nos referimos al efecto medio, o sea, en términos agregados, ¿no? No nos va a interesar el efecto a nivel unidad experimental, sino nos va a interesar el efecto medio del tratamiento sobre el grupo tratado. Y nosotros, algo que es importante sobre el efecto es que en el caso más básico vamos a subir que es aditivo o que es lineal. Además también que es homogéneo entre unidades, que ese efecto no es demasiado distinto entre las unidades de tratamiento. Y además que es constante en el tiempo. Obviamente todos estos supuestos después se pueden ir levantando y hay otras herramientas, ¿no? Pero es como en el caso más básico, más general. Eh, Algo que nos ayuda por ahí,
sé que hay por ahí, puede ser amplio nuestro público hoy, pero por ahí de estadística 1 podemos acordarnos de test de hipótesis, y esto podemos pensarlo como un test de hipótesis en donde estamos, nuestro parámetro de interés puede ser o la media o la proporción, pero evaluamos la diferencia entre dos grupos, ¿no? Un grupo al que yo aplico un tratamiento y un grupo al que no. Eh, y también hay que tener en cuenta que para que un grupo tenga, o sea, para la estimación de ese efecto que nosotros hacemos, tenga una validez interna, que es algo que nos importa, como decíamos, debería únicamente capturar el efecto de ese tratamiento y no otros factores. Por ejemplo, el sesgo de selección. Entonces, nada, eso es algo que ahora vamos a ver que puede ayudar a que no tengamos ese sesgo de selección. Entonces, vamos a clasificar un poco los distintos tipos de experimentos. Estas son algunas clasificaciones posibles. Una es, un criterio que podemos usar es, según el grado de control que tengamos sobre la asignación del tratamiento, y podemos tener experimentos controlados o no controlados, ¿no? Eh, Dentro de los experimentos controlados también podemos ver cómo son los mecanismos de asignación del tratamiento y si son aleatorios o no. Entonces, nosotros, o sea, en el mejor de los casos, la asignación va a ser aleatoria. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener grupos comparables y prevenir lo que decíamos, ¿no? El sesgo de selección que nos va a afectar a la estimación. Entonces, y esto también lo que nos hace es como minimizar las diferencias de línea de base, o sea, las diferencias iniciales entre los grupos, y que haya ese balance entre los grupos. Cuando los experimentos son controlados y aleatorizados, tenemos también se les llama ensayos controlados y aleatorizados. En inglés, RCT es como la signa por Randomized Control Trials. Y bueno, por ahí en aplicaciones más comerciales y sobre todo digitales se le llama A/B testing. Y en ese caso, sí tenemos dos grupos que son comparables y se cumplen todas estas propiedades, podemos usar directamente test de hipótesis. En los casos en los que la asignación del tratamiento no fue aleatoria, se llaman cuasi experimentos, y en esos casos vamos a tener distintas técnicas que también nos van a servir para construir un contrafáctico. O sea, no tenemos un contrafáctico ideal, pero vamos a buscar construir ese contrafáctico para poder hacer esa comparación y que esa comparación sea más justa posible. De hecho, mañana tenemos la charla de María Lombardi. Ella va a contar varios trabajos suyos de cuasi experimentos en políticas públicas, ¿no? Y después tenemos o sea, por otro lado, tenemos todos los experimentos que no son controlados, pero sí tienen una asignación aleatoria o como si hubiese sido aleatoria, ¿no? Y en esos casos los llamamos experimentos naturales. Eh, por ejemplo, pueden ser por desastres naturales, entonces, políticos. Sí, la idea es buscar que esta variable independiente del tratamiento que a vos te interesa sea, si bien quizá no sea aleatoria, que sea lo que llamamos exógena, digamos, independiente de todas estas características las que Nacho estaba comentando en el slide anterior. Claro. Y después, bueno, hay otras formas de clasificar los experimentos, por ejemplo, en cómo es la ejecución, por ejemplo, si son de campo, de laboratorio. En general, de los experimentos que vamos a estar hablando en este método son ejemplos de campo, ¿no? De laboratorios como que son más 100% controlados, eh, un poco más artificial. Y después están todos los experimentos físicos del mundo físico. Y después vamos a ver un montón de ejemplos de experimentos más en el mundo digital, ¿no? En las apps que usamos o en páginas web. Todo eso, todos esos experimentos del mundo digital, como decíamos,
el mundo digital hace que sea más fácil experimentar más rápido, que tenga menos costo, ¿no? Y después, bueno, obviamente todo lo que, según el dominio, y ahí hay infinitos, ¿no? Pueden ser, bueno, en nuestro caso estamos hablando mucho de políticas públicas versus negocios, pero pueden ser, no sé, clínicos, agrícolas, no sé, políticos, lo que sea. Hay muchos tipos de experimentos en ese sentido. Vamos a hablar un poco de, como de las etapas de un ciclo de vida de un experimento y un poco algunas herramientas que se usan dentro de- de políticas y dentro de experimentos comerciales. Eh, Tenemos una primera parte de plantear un problema, una hipótesis y objetivos. Eh, Ahí hay que definir lo más importante, ¿no? La variable de interés, cuál es el tratamiento, si hay alguna población de interés, por ejemplo, no sé, algún segmento de edad en particular, o por ejemplo, no sé, población rural, población urbana, qué población de interés es la que tiene, a la que tiene que apuntar este experimento. Efectivamente, cuál es la unidad de tratamiento, porque no necesariamente por ahí no siempre va a ser la misma. La unidad de muestreo también, para si tenemos que aleatorizar. Eh, Puede ser que el muestreo sea un grupo de unidades. Después, todo lo que tiene que ver con el diseño de experimento, ¿no? Ahí hay que, bueno, perdón, en la etapa del planteo hay algunas herramientas que nos van a servir para esto. En políticas, en los experimentos de políticas públicas, se habla de teoría del cambio, ¿no? Que podemos usar para esta etapa. Y en experimentos comerciales hay otras herramientas, por ejemplo, Opportunity Solution Trees o Experiment Cards. Creo que los chicos del Banco Ciudad van a hablar más de estas herramientas. Después, para la parte del diseño del experimento, las herramientas comerciales hay un montón, que hay muchas que, que que se pueden adquirir y después, obviamente, hay empresas que tienen sus herramientas internas desarrolladas eh, internamente. Después está, bueno, obviamente toda la parte de la ejecución en sí de los experimentos y la evaluación y el análisis, por ahí más en políticas públicas se usa más data, R, ¿no? Es un poco Sí, distintos. sí, lo que más he visto yo es Data IR, pero bueno, Claro, ahora que la gente está programando más, usa Python también, otro claro, tipo de cosas, pero quizás en lo que yo he visto al menos, claro. esta IR te dan la facilidad que muchos de estos comandos, herramientas, Claro, etcétera, hay vienen muchas medio armados librerías y paquetes ya y armados. bien más sencillo. Claro, por ahí en experimentos comerciales se usan muchas de estas herramientas que mencionábamos, pero estas herramientas ya se integran con otros sistemas eh, y las herramientas ya solas permiten la parte de evaluación, entonces es como que se funciona, ya hay mucha más integración. Y después, ¿qué pasa después del experimento, ¿no? El post. O sea, podemos iterar sobre esos resultados, eh, podemos, re- podemos querer replicar esos resultados, implementarlos si el resultado del experimento fue exitoso, ¿no? O sea, hacer un rollout. O también usar estudios complementarios. Por ejemplo, por decir, usar otras herramientas. Focus group, no sé, usar quizá otras herramientas cualitativas, por ejemplo, pero con los resultados de algún experimento. Eh, Acá tenemos algunos ejemplos. Creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero todo esto queda grabado. Pero la idea de estas slides es mostrar ejemplos tanto de unidades experimentales, de tratamientos, de variables de resultado y de características individuales en distintos dominios. Por ejemplo, en educación podríamos tener las unidades experimentales, podrían ser alumnos, docentes o grupos, ¿no? Conglomeradas, podrían ser aulas o establecimientos educativos o áreas geográficas enteras. Intervenciones por ahí podrían ser que sean monetarias o materiales, pueden ser programas de becas, de incentivos o materiales, ¿no? Por ejemplo, una tablet. No monetarias podrían ser programas de asistencia o de mentoreo, ¿no? A alumnos o mismo a docentes. Variables de resultados podrían ser las calificaciones, el tiempo de educación formal, el tiempo dedicado a tareas, y las binarias, ¿no? O sea, a nivel persona va a ser binario,
y a nivel agregado va a ser una proporción, ¿no? Matriculación o asistencia o graduación. Y después características individuales, pueden ser todas las socioeconómicas, demográficas, geográficas, el desempleo previo de los alumnos. Y después, bueno, van a haber algunas inobservables también sobre las que quizá no tengamos datos, ¿no? Sobre capital sociocultural, habilidades, ¿no? Que es un ejemplo de una variable inobservable. En salud vamos a tener algunos ejemplos parecidos. Podemos tener pacientes o profesionales o instituciones. Podemos tener tratamientos que sean transferencias, o sea, programas de transferencias, por ejemplo, transferencias condicionadas o provisión de materiales. O pueden ser tratamientos de programas de información, ¿no? Y variables pueden ser variables continuas como el peso al nacer o demanda, por ejemplo, de cigarrillos, o variables de resultados binarias como la prevalencia de alguna enfermedad o la adopción de alguna práctica o la utilización de servicios de salud, por ejemplo. Después en trabajo también, ¿no? Podemos tener programas de capacitación, programas de transferencias, bonos, incentivos, y las variables sobre las que queremos impactar podrían ser ingresos o horas de trabajo, retornos a la educación o de participación en el mercado laboral o en el empleo, o empleo, y también las características que podemos usar, que podrían llegar a impactar, que no son directamente de interés, pero podría llegar a impactar los resultados. Pueden ser también, ¿no? Características demográficas, experiencia, ocupación, industria, horas trabajadas, formalidad. Y después, del lado de los negocios, en general lo que analizamos más son clientes, usuarios, visitas, ¿no? Y, por ejemplo, del lado de publicidad digital, en general los tratamientos pueden ser o una campaña entera o una pieza en particular, o dentro de una pieza, por ejemplo, elementos de una pieza, por ejemplo, la redacción, el copy, o sea, el texto de una publicidad, podemos testear distintas variantes sobre esa publicidad, o pueden ser elementos visuales, o sea, el color, la posición, las imágenes, u otras características como canales y frecuencia de contacto. Variables sobre las que queremos impactar, por ejemplo, pueden ser... sí. Eh, Variables sobre las que queremos impactar pueden ser montos de compras, cantidad de transacciones, tamaño del ticket, cantidad de productos. Variables binarias pueden llegar a ser actividad, ¿no? O sea, que los usuarios sean activos. Eh, Tasa de clics, o sea, que efectivamente hagan clic por ejemplo, en una publicidad, el click-through rate, o apertura, que abran un mail. Esto vamos a ver un ejemplo con Manuela más tarde, Manuela Maunier. La tasa de conversión también. Después, nosotros lo dividimos así. Por ejemplo, otro caso de uso es todo lo que es diseño de interfaces. Ahí en diseño de interfaces vamos a ver también el texto, en vez del copy, es lo que se llama el microcopy, ¿no? O sea, todo el texto, por ejemplo, una push notification, un mail, el asunto de un mail, quien envía el mail, por ejemplo, agregar un nombre de una persona en vez de solo el nombre de una organización, y bueno, y después todo lo demás, ¿no? O sea, todo lo visual, el color de un botón, la composición, todo eso podemos intervenir sobre eso. Variables continuas que podemos querer impactar pueden ser tiempo de uso, el engagement, ¿no? O sea, likes, comentarios, shares. Después, por ejemplo, en las variables binarias, por ahí también nos puede llegar a interesar el stickiness, ¿no? O sea, que un usuario que viene hoy vuelva mañana y así. Eh, Después, bueno, todas las características individuales de los clientes, ¿no? Pueden ser transaccionales, o sea, presencia, frecuencia o de uso, ¿no? También montos, antigüedad del cliente, bueno, y todas las características demográficas, socioeconómicas, o características, por ejemplo, qué dispositivo usa, el navegador. Y después, en gestión de ingresos, en revenue management o gestión del ciclo de vida del cliente, podemos tener,
podemos experimentar sobre clientes, usuarios, o por ejemplo en tiendas o sucursales físicas. Y tratamientos pueden ser, por ejemplo, también precios o descuentos o reintegros. Todo esto podemos, sobre todo esto podemos ir testeando. Y, por ejemplo, dentro de una tienda, una sucursal, podemos testear comunicaciones o distintos mensajes o incentivos o exhibiciones dentro de una tienda o testear distintas formas de atención. Eso nos van a estar contando los chicos del Banco Ciudad. Y de vuelta también, variables sobre las que queremos impactar pueden ser montos de compras, tickets promedio, o por ejemplo, una variable binaria puede ser la tasa de redención. O sea, o aplicar, por ejemplo, cupones y ver de todos esos cupones qué porcentaje se redime. Eh, bueno, y para ir terminando, por ejemplo, el diseño experimental, algunas variantes, por ejemplo, podemos tener AA testing en vez de A/B testing para que nos puede servir para validación externa, o sea, aplicar el mismo tratamiento a dos grupos distintos. A/B testing, o sea, aplicar muchas variantes. Esto se usa más en experimentos digitales, ¿no? O sea, testear muchos tratamientos distintos. Diseños factoriales, que es testear distintas combinaciones de tratamientos, de factores, de niveles. eh, Tratamientos escalonados en el tiempo, ¿no? Que empezar a aplicar uno en un momento, otro en otro momento del tiempo. Y algo que es como más nuevo y se usa más que nada en experimentos digitales es que la proporción de la asignación del tratamiento se vaya actualizando. Esto se llama multi-bandit, que se vaya actualizando en función de qué tratamientos son más exitosos. Como que vaya aprendiendo y que automáticamente eso vaya ajustando. Algunas limitaciones y consideraciones prácticas puede ser que pueda haber cumplimiento imperfecto, o sea, puede haber contaminación entre los grupos, puede haber desgaste o atrición, o sea, podemos ir perdiendo unidades experimentales en el tiempo. Pueden haber muchos aspectos legales o éticos o incluso reputacionales, por ahí lo reputacional tiene que ver más con empresas de los experimentos y factores políticos, o sea, cuánto apoyo político tiene dentro de una organización las metodologías experimentales. De eso también va a estar hablando Matías y Sebastián de Ciudad. Algunas cosas que tener en cuenta que son útiles es que posiblemente haya heterogeneidad en los efectos dentro de un grupo de tratamiento. Eh, Pueden haber posibles efectos en métricas secundarias eh, que hay que monitorear. Por ejemplo, puede ser que alguna métrica esté mejorando, pero esté empeorando, por ejemplo, no sé, reclamos o eh, reclamos de clientes, por ejemplo, llamados, digamos. Eh, Algunas cosas a tener en cuenta sobre los tamaños reales y las duraciones de los experimentos. Va a tener que ver mucho con el efecto mínimo detectable, que eso es una decisión y depende del conocimiento de dominio. En experimentos, por ejemplo, que tienen que ver con publicidad, que busque, eh, que cubra por lo menos dos ciclos de compra, ¿no? Eso obviamente va a depender también del producto y también considerar el lag en efecto. Eh, y también el cool down period, o sea, como campaña sobre también el que puede eh, tener un efecto y los presupuestos. Unos sesgos que pueden llegar a aparecer, o sea, pueden haber sesgos del lado del experimentador, por ejemplo, el sesgo de confirmación, o sesgo de las unidades experimentales, si las unidades experimentales saben que están participando de un experimento, puede llegar a sesgar el comportamiento, y eso puede solucionarse con un ciego simple, doble o triple. Y en las estimaciones puede haber algunos sesgos, por ejemplo, por externalidades, por efectos no anticipados. Manuela nos va a contar algunos casos sobre eso, efectos adversos o efectos indirectos. Y podría llegar a haber un sesgo si el tratamiento pasado influye sobre la respuesta actual o los valores pasados de la variable de respuesta influyen sobre el tratamiento actual. Pueden haber outliers también, pueden haber otros tratamientos simultáneos, por ejemplo, si tenemos varias campañas al mismo tiempo, eso hay que tener cuidado, o si tenemos experimentos concurrentes.
Y bueno, acá les dejamos algunas referencias por si les interesa, tanto de la parte de políticas y la parte de negocios. Y hasta acá llegamos con esta presentación de introducción.